para que pueda hacer. Bueno, entonces, vamos a ver la continuación acá del sistema de información geográfica. Fíjense que la semana pasada habíamos hablado de esta parte de los modelos de datos, ¿verdad? Habíamos dicho de que teníamos dos tipos de datos, que sean los raster y los vectorial. En el caso de los raster, yo les había platicado de que eran todos aquellos que se caracterizaban porque iban a tener una imagen como tal. O sea, de una imagen yo puedo obtener información como, por ejemplo, la altura en la que se encuentran los objetos. Si yo tengo una imagen raster, por ejemplo, utilizo yo un dron y le tomo yo una foto aérea a un lugar, el dron tiene la capacidad de poder identificar a qué altura sobre el nivel del mar se encuentran ubicados cada uno de los objetos. Yo puedo sacar un modelo en tercera dimensión. También un modelo raster me puede servir a mí para poder trabajar con identificación de análisis multiespectrales, se llaman, ¿verdad? O sea, yo puedo determinar el estado de salud de una planta utilizando una imagen de un dron, pero para ello necesito una cámara especial. Yo puedo hacer un mapa que me va a indicar en color rojo las áreas del cultivo que están enfermas, estresadas, o les falta riego, o simple y sencillamente son áreas que no están cultivadas, y de color verde las plantas que son sanas. Eso lo puedo hacer con una imagen especial, una cámara especial adaptada a un dron, o también lo puedo hacer a través de una imagen satelital, porque existen algunos satélites que me permiten hacer eso, ¿verdad? Y poco a poco lo vamos a ir viendo acá en el curso. Pues eso es una imagen, ese es un dato raster, ¿verdad? Un modelo raster, una imagen aérea. Ahora, ¿qué es un modelo vectorial? Pues simple y sencillamente un modelo vectorial es aquel que va a estar identificado con puntos, líneas o polígonos. Si usted agarra un GPS y con el GPS se va a ir a medir el terreno, usted lo que va a obtener son puntos. Y esos puntos, usted cuando lo descarga a su computadora y utilice un programa de información geográfica, usted va a descargar esa red de puntos y los va a unir a través de líneas. Y cuando usted forme las líneas, va a formar un polígono. Por eso es de que un vectorial es puntos, líneas y polígonos. Esa es la diferencia entre un raster y un vectorial. Bueno, por un lado, esa sería así como que a grandes rasgos, que es un modelo raster y un modelo vectorial. Esas dos cuestiones las vamos a manejar siempre en sistemas de información geográfica. Por eso estoy haciendo mucho énfasis en esta situación de poder identificar y poder ver las ventajas y las desventajas de ambos modelos. ¿Cómo nos posicionamos o nos ubicamos en un SIG? Bueno, para este punto es importante lo siguiente. Existen una gran cantidad de sistemas de coordenadas, porque así se utilizan coordenadas geográficas en el mundo. Y solo por darles un ejemplo, en Guatemala están utilizando 3 tipos de coordenadas geográficas, ¿verdad? Entonces, las coordenadas geográficas, ¿cómo nos vamos a ubicar? Pues principalmente vamos a tener 3 tipos de coordenadas geográficas, ¿verdad? La primera que nosotros vamos a encontrar acá es de que, ¿qué es un sistema de coordenadas geográficas, verdad? Un sistema de coordenadas es una convención físico-matemática donde se establecen los parámetros que permiten ubicar un punto en el espacio. Por ejemplo, cuando usted está recibiendo clases en matemática, pues usted en algún momento le van a enseñar la recta numérica. Y ya en física le van a enseñar vectores y le van a hablar sobre el plano horizontal, que es el eje X, y el plano vertical, que es el eje Y. Si usted quiere ubicarse en un punto dado en el espacio, usted va a tener que utilizar las coordenadas X y también va a tener que utilizar las coordenadas en Y. Entonces, usted siempre va a necesitar 2 puntos o 2 coordenadas, o en este caso va a utilizar 2 planos para poder identificar una coordenada geográfica. Ahora, las coordenadas X y Y son las más usuales y las que vamos a trabajar en sistemas de información geográfica. Sin embargo, también vamos a encontrar otro punto que es un eje Z. Y el Z es el que nosotros vamos a hablar en sistemas de información geográfica como la altitud. Entonces, vamos a encontrar X y Y, quien me va a ubicar
en un punto tal, me va a identificar el punto o el lugar georreferenciado, y Z me va a indicar la altitud sobre el nivel del mar. Entonces, cuando ustedes vean esas tres letras, usted sabe que X es cómo me ubico yo en el eje horizontal, Y es cómo me ubico yo en el plano vertical, y Z va a ser cómo nos ubicamos nosotros en altitud sobre el nivel del mar. Que básicamente esas vendrían siendo las tres características importantes de los sistemas de información geográfica. Generalmente vamos a hablar de el primer sistema de coordenadas, que se van a llamar sistemas de coordenadas geodésicas. El sistema de coordenadas geodésicas es aquel que va a estar identificado por grados, minutos y segundos. No sé si ustedes en algún momento se han dado cuenta que a veces van a encontrar que les va a aparecer altitud. Por ejemplo, la finca se encuentra ubicada en 90 grados, 20 minutos y 30 segundos latitud norte, y 14 grados 21 minutos y 30 segundos longitud oeste. Esas son coordenadas geodésicas. Generalmente lo vamos a trabajar bajo el elipsoide, porque este es otro dato que ustedes desde ahorita tienen que empezar a fijárselo en la mente, que se llama WGS84. Cuando usted vaya a trabajar con un GPS, cuando le pidan el datum, porque así se llama esta red de coordenadas, el datum va a ser WGS84. Cuando usted vaya a descargar la información y la quiera trabajar en el software de información geográfica que más adelante vamos a trabajar, lo primero que le va a pedir es que usted indique qué tipo de coordenadas va a estar trabajando usted en el plano que va a realizar. Entonces, usted va a trabajar con las coordenadas geodésicas, perfecto, pero resulta que existen una gran cantidad de datums, y el que nosotros vamos a trabajar para Guatemala va a ser el WGS84. Entonces, ya los datos que aparecen aquí abajo, donde dice semieje mayor, semieje menor, el origen, que es el centro de la masa de la Tierra, y el eje Z, pues simple y sencillamente son datos que sirven para referenciar de dónde proviene el WGS84. Hay un WGS72, hay uno que es NAM 27, hay otro que es NAM 31. Entonces, nosotros vamos a trabajar WGS84. En este caso, miren, hablando ya más específicamente de las coordenadas geográficas, vamos a empezar hablando de las coordenadas cartesianas, que son un buen punto de referencia de las coordenadas geográficas o geodésicas. Por ejemplo, usted quiere ubicarse en este punto que está acá, usted va a tener que ver cuántas unidades se tiene que desplazar en X, y también tiene que ver cuántas unidades se va a desplazar en Y. Por ejemplo, si usted está ubicado en este punto de acá, puede que le aparezca en el punto 4,3. ¿Qué quiere decir 4? La coordenada en X, o sea, cuántas unidades me tengo que mover yo en el eje X. Y el segundo número de la pareja que me aparece ahí va a ser el número de unidades que yo me tengo que mover en el eje Y. Si me aparece 3, quiere decir que yo me voy a desplazar 1, 2 y 3 unidades. Básicamente, las coordenadas cartesianas me van a servir a mí de base para poder trabajar con las coordenadas geodésicas. Lo que hace las coordenadas geodésicas es que parten el mundo a la mitad, y lo que hacen es de que dividen en 180 grados todo el mundo. 90 grados a la derecha son positivos y 90 grados hacia la izquierda son negativos, tomando como referencia el meridiano de Greenwich, el que pasa por donde está Londres, por donde está Reino Unido, perdón. Ahí parten así verticalmente al planeta y son 90 a la derecha y 90 a la izquierda, positivos y negativos, y esos van a sumar 180. De ahí utilizan la línea del Ecuador y parten horizontalmente también a la Tierra. Y van a trabajar del centro para arriba otros 90 grados y del centro para abajo otros 90 grados. Y así es como vamos a trabajar nosotros el sistema de coordenadas geodésicas. Por eso es de que ese está en grados, minutos y segundos. Ese sería el primer grado sistema.
Aquí, por ejemplo, en Argentina utilizan ellos el Postguard 2007 y en todo el país tienen ya unas pequeñas plaquitas en donde les va a indicar, si usted tiene algún GPS, por ejemplo, usted puede ir a calibrarlo ahí donde le va a decir exactamente cuál es la coordenada y usted puede verificar si su GPS le está dando la misma coordenada o le está dando una coordenada equivocada. Si le está dando una coordenada equivocada, entonces usted automáticamente mete los valores que tiene la plaquita y usted ya volvió otra vez a corregir ese sistema de coordenadas. En Argentina ahí están los puntos en donde están distribuidos todos, ¿verdad? Y ahí le indica en dónde los puede encontrar. Bueno, acá miren, existen, ahora, ¿por qué existen diferentes datos? Que WGS84, WGS72, NAD27, NAD31, NAD80, es porque cada datum a alguien se le ocurrió que el planeta Tierra lo podía representar como una forma cónica y a ese ya es un datum. Alguien más dijo, no, este no tiene que ser en forma cónica, como esta de acá, sino lo puedo representar en esta forma que aparece acá. Entonces alguien más dijo, bueno, ese ya es otro datum. Y así sucesivamente, cada quien ha hecho una interpretación diferente de la Tierra y por eso es de que es importante que nosotros sepamos cuál es el sistema de coordenadas que estamos trabajando. Miren, por ejemplo, alguien que dijo que se podía trabajar la Tierra de forma sinusoidal. Aquí está, miren. Entonces ustedes aquí agarraron la Tierra y la trabajaron de esta manera y la distribuyeron así porque dice que así es más exacto. Alguien más dijo, no, mucha, aquí agarrémoslo como cilíndrica equidistante, o sea, de esta línea a esta línea hay la misma distancia que de esta línea a esta otra línea. Y en cambio este de aquí no, este dijo, de esta línea para esta línea hay una diferencia que de esta línea para esta otra línea. ¿Por qué? Porque en la Tierra sí es. Alguien que se llama Bond dijo que no, que tiene forma como acorazonada. Robinson dijo que era de esta forma de acá. Y así es como fueron surgiendo los diferentes datos de coordenadas geográficas. ¿Quién tiene la razón? Pues todavía no podemos identificar a ciencia cierta porque dependiendo la naturaleza de los datos que nosotros queremos levantar, así va a ser, o el país el que tenga como unidades oficiales, así es como vamos a trabajar. Después de esto, pues alguien más dijo, no, nosotros vamos a trabajar con los sistemas de coordenadas UTM. Y cuando alguien dijo que iban a trabajar con los sistemas de coordenadas, entonces tenemos las geodésicas, alguien más, otras que estamos trabajando son las UTM y alguien más dijo las GTM. Lo que pasa es que, ¿qué diferencias hay entre una y otra? Bueno, sencillamente, las geodésicas me va a dar grados, minutos y segundos. Mientras que en el caso de las UTM me va a dar en coordenadas X y Y. Vamos a ver, aquí estamos. Entonces, aquí me va a dar en grados, minutos y segundos. Vamos a regresar acá. Esa es la primera que nosotros vamos a tener acá, las coordenadas geodésicas. Por eso les decía que generalmente en las coordenadas geodésicas vamos a tener que 90 grados, 21 segundos y 30 segundos latitud norte y 14 grados, 40 minutos y 20 segundos longitud oeste. Por darles un ejemplo como Guatemala. Sin embargo, se dieron cuenta que entre una y otra, a veces hablar en grados no era lo más conveniente acá. ¿Por qué razón? Porque a veces entre 90 grados y pasarlo a 95 grados no tienen la misma distancia. Entonces, para poder identificar cuál es la distancia entre un punto y otro, era muy complicado. Entonces, los gringos, a través de su sistema militar, tomaron la decisión y dijeron, no, nosotros inventemos las unidades UTM, que básicamente va a tener coordenadas en X y va a tener coordenadas en Y. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien se encuentra en la coordenada 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, generalmente las coordenadas en X van a tener 6 unidades y las coordenadas en Y van a tener 7 unidades. Si alguien se encuentra, vamos a poner acá un ejemplo,
si alguien se encuentra en un punto específico, pues acá vamos a colocar, vamos a hacer un dibujito acá. Si alguien se encuentra en este punto y alguien se encuentra en este otro punto de acá, nosotros podríamos identificar cuál es la distancia que existe de aquí a acá. Si supiéramos cuáles son las coordenadas del punto 1, que vamos a llamar a este de acá punto 1, y a este le vamos a llamar punto 2. Si supiéramos la coordenada en X del punto 1 y del punto 2, yo puedo determinar cuántos metros o cuántos kilómetros existen de aquí para acá. Vamos a poner el ejemplo. Usted agarra su GPS y resulta que su GPS le va a decir 60, que está acá en la coordenada X, o en la coordenada Y, por ejemplo. Aquí la coordenada Y tiene 7 unidades. Esa es la otra diferencia que vamos a encontrar entre las coordenadas X y Y. En las UTM, las coordenadas en Y tienen 7 unidades. Entonces, por ejemplo, usted va a venir acá y va a decir, vamos a ver, vamos a tomar acá el dato este de acá, vamos a encontrarlo. Por ejemplo, el punto 1 se encuentra en la coordenada Y 16,00000. Contemos, 2, 4, 5, 6, 7 unidades. Y resulta que el punto 2, cuando usted agarra su GPS, se da cuenta que está en la posición 16, en esta posición. Se encuentra en la posición 16,00001. Se vio su GPS. GPS le va a dar siempre dos coordenadas. Coordenadas en X y coordenadas en Y. Y resulta que cuando usted ve en este punto 1, dice que está en la posición 16,00000. Se desplaza del punto 1 al punto 2, revisa su GPS y en la coordenada Y ahora le está dando 16,00001. Pregunta, ¿cuántas unidades se desplazó la persona en el eje Y? Una unidad. Pues básicamente UTM eso quiere decir que cada unidad que nosotros vamos a desplazarnos en eje X o en el eje Y representa 1 metro de distancia. Entonces, en otras palabras, quiere decir que del punto 1 al punto 2, ¿cuántos metros hay de distancia? 1. ¿Estamos? Aquí, cada unidad que nosotros encontramos acá me va a representar 1 metro de desplazamiento. Vamos a poner otro ejemplo. Aquí lo vamos a seguir trabajando de esta manera. 2, 4, 6, 7. Ahí está. Y acá, usted agarra su GPS y le aparece esto de acá. Pregunta. Se desplazó del punto 1, que era 16,00000, se desplazó a 16,000,100. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas unidades se desplazó la persona del punto 1 al punto 2? Se desplazó 100 unidades. En otras palabras, quiere decir que se desplazó 100 metros. Eso quiere decir la interpretación del número de unidades que va a existir entre el eje X y el eje Y. Entre el eje X de un punto a otro punto y lo mismo entre el eje Y de un punto a otro punto. Por cada unidad que haya en cambios entre un punto y otro significa 1 metro de distancia. Si yo tuviera el último ejemplo acá, que en lugar de que estuviera aquí, estuviera este acá, así. ¿Cuántas unidades nos hemos desplazado? 1000 unidades. Quiere decir que entre el punto 1 y el punto 2 van a existir ¿cuántos metros de distancia? 1000 metros de distancia. O sea, quiere decir de que aquí van a existir 1 kilómetro de distancia entre un punto y otro punto. Básicamente eso es lo que nosotros estamos hablando cuando estamos determinando, en este caso,
diferencias entre un punto y otro punto. Eso es lo que nosotros vamos a tener acá como punto de partida inicial, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene alguna duda, lo único que tiene que hacer es levantar la manita y con mucho gusto vamos a trabajar con eso. Esas son las coordenadas UTM. Vamos a ver acá, para continuar entonces, las coordenadas en X. Generalmente aquí en Guatemala las coordenadas en X siempre van a iniciar a partir del 60. O sea, 60, 2, 3, 4, 5, 60 y algo por ahí, ¿verdad? 60, 0, 300 más o menos por ahí. Y en Y van a empezar alrededor de la unidad 16. Ahí está, 16. Entonces, cuando les dan a ustedes estos datos y se los dan en grados, minutos y segundos, ustedes dicen, ah, bueno, entonces están trabajando en coordenadas geodésicas. Pero si están trabajando en estas unidades, que en X le dan 6 unidades y en Y le dan 7 unidades, entonces ustedes van a decir, ah, bueno, entonces estamos trabajando en coordenadas UTM. Pero resulta que Guatemala también tiene sus propias coordenadas. Y eso salió porque resulta de que como las coordenadas UTM también las vamos a dividir en zonas. Y cuando nosotros estamos hablando, vamos a borrar todo esto, borrar todo. Cuando nosotros estamos hablando de unidades, vamos a ver, acá. Aquí está Guatemala, vamos a trabajar esta parte de acá. Resulta de que la zona 15 y la zona 16, o perdón, el límite entre la zona 15 y la zona 16 es este, miren. Y parte a Guatemala prácticamente en dos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Guatemala la mitad queda en la zona 15 y la mitad queda en la zona 16. Esto es porque dividen en 60 usos o en 60 zonas todo el mundo. Entonces, cuando nosotros trabajamos con un software de información geográfica o nosotros estamos trabajando con un GPS, siempre me va a pedir que yo identifique en qué zona voy a trabajar. Si trabajamos en zona 15 o en zona 16, pero no podemos trabajar en las dos. Entonces Guatemala vino y tomó la decisión de crear su propio sistema de coordenadas. A ese sistema ellos le llamaron las coordenadas GTM, que básicamente es lo mismo que las coordenadas UTM, con la única diferencia de que las coordenadas X empiezan a partir de 30 y Y sí sigue compartiendo a partir de 16. Igual, 7 unidades ambas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a ver que las GTM también tienen 6 unidades, igual que las UTM, pero van a empezar a partir de las 30. Y las coordenadas en Y siguen siendo las mismas que las coordenadas en UTM. Entonces, esa va a ser la tarea de la siguiente semana. Que ustedes me hablen de los sistemas de coordenadas GTM, de los UTM y de las geodésicas, para que tengamos ahí claro todo esto, ¿verdad? Esa va a ser la tarea, que me hagan un cuadro comparativo entre las GTM, no un cuadro comparativo, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente que me hablen de un trabajo de investigación, que son las coordenadas GTM, que son las coordenadas UTM y cuáles son las coordenadas geodésicas. Toda la información respecto a ese tipo de coordenadas, ¿verdad? Ese va a ser el trabajo de la próxima semana. Vamos a continuar acá. Ya saben, si tienen una duda, solo levantan la manita ahí y con mucho gusto les vamos a dar la palabra ahí para que puedan ustedes opinar al respecto, ¿verdad? Solo tienen que venir acá donde dice participantes. Vamos a ver, ahorita les voy a decir acá. Aquí donde hay 3 puntitos donde dice más, ahí aparece, solo ustedes levanta, ahí le dan donde dice levantar la mano y con mucho gusto le vamos a dar el espacio para que puedan ustedes opinar respecto al tema que estamos tratando ahorita, ¿verdad? Ahí está. Vamos a ver. ¿Sí? GS levantó la mano. Ahí estamos. ¿Habla? Nada más levantó la mano aquel va.
Bueno, ahí está. Vamos a seguir, pues. Siguiendo con los datos, entonces ya tenemos claro, ya tenemos claro de que ahí estamos con esto, ¿verdad? Con los tres sistemas de coordenadas. Vamos a continuar entonces y en este caso vamos a tratar de hablar de la base de datos espaciales. Generalmente, cuando nosotros estemos trabajando, y esto es algo que sí que debemos de tener, ya se nos va a acabar el tiempo, nos dice, ¿verdad? Tenemos 9 minutos más. Bueno, cuando estemos trabajando nosotros en sistemas de información geográfica, vamos a trabajar con un formato que se llama .shp, que es un formato shape. ¿Qué quiere decir un formato shape? Shape son capas. Entonces, cuando nosotros estemos trabajando con un software de información geográfica, nosotros, así como ustedes cuando crean un documento en Word, lo están creando en formato .xml. O cuando ustedes están creando un formato en Excel, ustedes están creando un documento en formato .xls. Si ustedes están creando un documento en Word, en PowerPoint, ustedes están creando un documento en formato .ppt. Lo mismo va a ocurrir acá. Es un formato diferente a esos que yo les sacaba, al de Word, Excel y PowerPoint. Este es un formato que es un formato, y existen más que vamos a ir viendo conforme avance el tiempo, que se llama formato .shp o formato shape. Entonces, ¿por qué razón? Porque fíjense que cuando trabajemos nosotros con los sistemas de información geográfica, yo voy a trabajar en capas. Una capa va a tener un mapa, otra capa va a tener una imagen satelital, otra capa va a tener puntos, otra va a tener ríos, otra va a tener polígonos, otra va a tener edificios, y así vamos a ir nosotros poco a poco creando nuevas capas. Vamos a ver, Marvin dice que quiere hablar. A ver, Marvin. Ya no quiso hablar aquel. Bueno, ese serían, por eso se llaman los tipos de datos espaciales que nosotros vamos a trabajar. Funciones del lenguaje SQL, eso ahorita no lo vamos a ver para no hacernos chibolas. Y los índices espaciales multidimensionales se utilizan para el procesamiento eficiente de las operaciones espaciales, ¿verdad? Que es lo que estábamos hablando. Acá entonces vamos a hablar de los datos espaciales. ¿Por qué no usar Shape? Dice las desventajas de no utilizar Shape. El límite máximo son de 2 gigas de capacidad, pero miren, con la información y los mapas que nosotros manejamos, 2 gigas es bastante, ¿verdad? No soporta datos tipo fecha, o sea, no le podemos meter fechas. Límite de caracteres para los nombres de campo, eso sí es cierto, usted no le puede poner a su columna puntos de la finca número tal, solo tiene que poner puntos finca o puntos hoy o puntos así, tiene nombres muy cortos, hay que colocarle a las columnas, ¿verdad? Solo admite codificación UTF-8, eso ya cambió, eso ya no es así como ahora, ahora hay otros formatos que me van a soportar. No permite la edición de multiusuario, pues eso va a depender del software que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Otro ejercicio práctico número 2 es lo último que quería platicarles era simple y sencillamente terminar de explicarles la parte de los sistemas de información geográfica, ¿verdad? De que al final de cuentas vamos a descargar un programa que se llama QGIS. Lo único que ahí sí vamos a necesitar computadora, pero nosotros vamos a empezar a trabajar mejor con una aplicación. Yo les voy a ir dando la información de qué aplicación va a ser para que empecemos a hacer mediciones de terreno utilizando esa aplicación que les estoy mencionando, ¿verdad? Entonces, ya para ir concluyendo, pues básicamente esa iba a ser la clase que les tenía planificada para el día de hoy, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o un comentario, con mucho gusto. Si no, pues ahí vamos a dejar la clase. Bueno, aquí vamos a quitarle, vamos a activar a todos para que hablen. La gana corta me queda a mí. Bueno, entonces ahí está. Ahorita ya queda el tiempo para que ustedes echen la casaca fina, ¿va? Negocio, dije.
No sembremos, Inge. Ahí está, el Inge es el que decidió. Inge. ¿Cómo? El año pasado no sembraron los equipos. El Inge dijo que hoy, este año le tocaba a todos los grados. Inge, a lo que sé que no lo toca. Los nuevos. Los nuevos, Mira, Inge. aquí tenemos en Partida, gallero. Galaxy J2 Prime. Hermano de Chote. Ve ahí en el. Ese gallero sí es fierro, mano. Fíjense que el que me Voy a ver, habló hermano, desde el Parque de la Industria fue Brandon Fabián López Pérez. Nada más se ríe. Ahí está. ¿Cómo estamos, Brandon? Gallero. Aquí mire, pasándola nada más encerrado. Ahí sí no los dejan salir para nada. Está duro. Está crítica la cosa, ¿va? Es más Chote que te haga compañía. Tu hermano. Ah, Tu hermano. y aquel chilel. Vos de la maña. Ah, De tu cara, Entonces, ahí estamos, pues, muchachos. Esa va a ser la tarea para que la puedan enviar y no haya ningún inconveniente, patojos. Pilas ahí siempre, pues. Bueno, adiós. eso, Norma. ¿Quién está hablando ahí? Sheila. Adiós. También, ¿quién más está ahí? La Pepa. Pero ¿cómo aparece? Yo como dije. Galaxy A10, ¿no? Sí. Ahí está, ¿eh? Calidad. ¿Y las demás patojas no entraron a otro curso? Aquí estoy yo también. ¿Y Keila también está ahí? ¿Solo dos hay? ¿Quién más está ahí? El meme. Ahora nosotros. La morena. Vente a meme. Escucha.